Hola niño, qué bueno volver a verlos a través de este medio de comunicación masivo. En este video vamos a reforzar el contenido de las dos guías de la asignatura matemática, la guía número 6 y la guía número 7 para tercero básico. Con ustedes el profesor Rafael Lozada. Me agrada mucho estar en comunicación directamente con ustedes, es muy divertido, es muy entretenido, ojalá que podamos hacerlo más seguido. Y atentos porque se vienen cosas muy interesantes. Muy bien niños, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a trabajar con estas guías específicamente para los terceros básicos. Pero, ¿qué vamos a desarrollar en estas guías? Muy bien, nosotros vamos en esta oportunidad a describir patrones numéricos utilizando diferentes estrategias. Y también a identificar patrones numéricos utilizando diferentes estrategias. Estos son nuestros objetivos principales. Para hacerlo, específicamente vamos a trabajar con los patrones numéricos de forma creciente y de forma decreciente. ¿Pero qué es esto? Bien, para conocer un poco más el sentido de la secuencia de estos patrones, nosotros tenemos que tener claro que un patrón es creciente o ascendente cuando el sentido de crecimiento de este patrón va hacia arriba, es decir, va sumando, se va agregando. Como se puede ver en este ejemplo, 1, 3, 5 y 7. Existe un patrón de crecimiento. Bien, y es ascendente. Como se ve en el otro ejemplo, donde se está señalando, es un patrón decreciente o descendente. ¿Por qué? Porque cada término de la secuencia es mayor que el que le antecede y se resta una cantidad. Como se puede observar aquí, 15, 13, 11. Por esa razón decimos que es un patrón descendente o decreciente. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Ahora nosotros tenemos que tener muy claro esto que les voy a enseñar aquí. Esta es una tabla del 100. Aquí tenemos escritos los números desde el 1 hasta el 100. Quiero que lo observen y lo detallen, y si tienen que verlo varias veces, háganlo para que podamos entender y podamos trabajar y podamos utilizar esta herramienta. La van a tener también en su libro, en su texto de estudio, para poder realizar las actividades referentes a esta tabla. En esta tabla tenemos dispuestos los números, como ya lo dije anteriormente, desde el 1 hasta el 100. Tenemos filas, que son las que estamos señalando, las que van de izquierda a derecha, esas son las filas, y tenemos columnas. Las columnas son las que van de arriba hacia abajo, o en este caso de abajo hacia arriba. También tenemos diagonales. En este caso, precisamente, se está señalando una diagonal señalada y que está resaltada, destacada en un color verde. Esa diagonal tiene unos números, se pueden dar cuenta ustedes ahí. Estos números tienen un sentido o un patrón. Este patrón de estos números es un patrón ascendente o creciente. ¿Por qué? Porque si yo observo este sentido de la flecha desde el 31 hacia abajo, fíjense lo que estoy diciendo, va hacia abajo, pero sin embargo el sentido es un sentido creciente o ascendente, porque los números van subiendo, 31, 42, 53, 64. Sin embargo, si yo me paro en el número 97 y quiero bajar, yo quiero descender, sería un patrón descendente. Nosotros vamos a utilizar esta tabla para muchas actividades que vienen a continuación, así que muy atentos y vamos a continuar trabajando. Vámonos con unos ejemplos. Veamos estos siguientes ejemplos. Aquí les podemos ver o podemos observar otra tabla también. Esta misma tabla del 100, desde el 1 hasta el 100. Está en otro color, eso no interfiere en nada. Aquí tenemos dos diagonales, una diagonal en azul y una diagonal en rojo. La diagonal en azul señala los números 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 y 99. Y la diagonal en rojo señala los números 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 y 81. Esta diagonal en azul presenta un orden creciente o ascendente. Bien, como lo podemos observar aquí.
11, 22, va creciendo. La diagonal en rojo también presenta un patrón creciente o ascendente, 9, 18, 27. Pero, ¿cuál es el patrón que sigue la diagonal en rojo? Es decir, ¿qué diferencia hay o cuántos números hay desde 9 hasta 18? Piénsenlo un poco. Muy bien, exactamente, hay 9 números. Desde 9 a 18 hay 9 números. Y de 18 a 27, pues también hay 9 números. Entonces, el patrón de esta diagonal roja es un patrón ascendente de 9. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, eso me sirve para poder desarrollar las actividades que vienen a continuación. En esta otra tabla podemos observar también un patrón un poco más chico, un patrón distinto, diferente. Los números que están resaltados son el 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. Si yo quisiera continuar esa secuencia con ese patrón específico que se está coloreando ahí, ¿cuál sería el siguiente número que tendría que destacar en este color siguiendo este patrón? Vamos a pensarlo un poco, un par de segundos. Sí, justamente sería el número 33, porque es un patrón de 3 en 3 el que se está siguiendo. Entonces sería 33, 36, 39, 42 y seguimos sucesivamente. Exactamente. Muy bien, eso es básicamente lo que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, en la página del libro 107 y 108 ustedes tienen un par de actividades por desarrollar. Vámonos a la página 107. En la página 107 les aparece lo siguiente. Dice, si se extrae la siguiente parte de la tabla de 100, ¿cuál es el número que falta? Si yo observo la tabla del 100 y me doy cuenta, según esta porción que tengo aquí, ¿cuál será el número que falta ahí? Muy bien, ustedes se pueden dar cuenta que después del 46 viene el número 47. Efectivamente, el número que falta es el número 47. Pero fíjense lo que se puede hacer aquí con esto. ¿Qué tipo de estrategia podemos aplicar? Escribe y resuelve las operaciones que permiten encontrar el número según la ubicación que consideres en la tabla del 100. Aquí tengo otra porción de esta misma tabla. Fíjense, es como si hubiese cortado este pedacito de tabla y lo traigo para acá. Y yo puedo decir 46 más 1 igual a 47. Sí, ese es el número que falta. O 48 menos 1 es 47. También es válido. O podemos observar esto que se presenta aquí, que es una diagonal. Esta diagonal, 56, el espacio en blanco, 38. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que 38 más 9 va a ser igual a exactamente el número 47, o 56 menos 9 sería igual a el número 47, que es el número faltante. Eso sería en el caso que nosotros quisiéramos desarrollar esa actividad. Ustedes la tienen que desarrollar. Por eso siempre les tengo aquí a la mano la tabla del 100 para que se den cuenta cómo tienen que desarrollarla o cómo tienen que efectuar cada uno de estos ejercicios. Vámonos con la otra página, la página 108. En la página 108 muestran unos patrones, y estos patrones que aparecen aquí son patrones gráficos, son secuencias gráficas. Yo primero voy a empezar por esta parte haciendo como una especie de aclaratoria. Tengo una secuencia con un patrón específico. Esta secuencia es de una figura. ¿Cuál es esa figura? Estrella. Bien, cada estrella tiene un color distinto. Si yo observo, miro con detenimiento el color de cada una de esas estrellas, me puedo dar cuenta que ya siguen un patrón. Ese patrón es el color específico que tiene cada una de ellas y cada cuántas veces se está repitiendo. Aquí tenemos una estrella de color lila, violeta, una de color verde, otra de color amarillo, y luego vuelve a empezar. Lila, verde, amarillo. Entonces, este es el patrón que yo tengo que entender, el patrón que tengo que tener claro. En esta otra imagen tengo también figuras de colores. Tengo una nube, un rombo, una nube, un rombo. Luego, ¿qué vendría? Vendría una nube, correcto, y luego vendría otro rombo. En la parte de abajo tendría una luna,
estrella, una luna, una estrella. ¿Qué vendría después siguiendo el patrón? Una luna, correcto, y después una estrella. Excelente, muy bien. Y en esta última parte tendríamos un corazón, triángulo, un óvalo. Corazón, triángulo, óvalo. Corazón, ¿qué figura vendría aquí? Perfecto, vendría un triángulo. Y después, ¿cuál sería la otra figura? El óvalo, y con eso terminaríamos esa secuencia. Muy bien, pero ahora nos vamos a ir a la página del libro, que es la página 108, donde dice: encierra un patrón y dibuja los 4 términos que siguen en cada secuencia. ¿Qué tienen que hacer aquí? Tienen que hacer eso que les acabo de explicar: encerrar un patrón. ¿Cuál es el patrón que ustedes están observando? Y dibujar 4 términos que siguen. Aquí al lado simplemente los dibujan los términos que siguen de ese patrón, es decir, dibujarán 4 flechas más, no sé cuántos cuadrados, cuántos círculos, cuántos triángulos, todo depende de lo que ustedes determinen por cuál es el patrón y cuáles serían los 4 términos que van a continuar. Bien, luego les piden aquí, o se les está pidiendo: crea en tu cuaderno de asignatura. Recuerden que tenemos que seguir trabajando en el cuaderno de vez en cuando con algunas actividades para no perder la habilidad motriz en nuestras manos. Tenemos que crear una secuencia con esta figura. Ustedes eligen cómo la pueden crear de una manera creativa, divertida, para que también este aprendizaje sea más entretenido y más lúdico. Muy bien, ahora en el cuaderno de ejercicios, que es el cuadernillo, se deben realizar las actividades de las páginas 48, 50 y 51. Vamos a empezar por las páginas 50 y 51. En la página 50 les aparece una tabla del 100 y se les pide que pinta con color rojo. Cuando les aparece esto, lo que significa es que deben pintar con el color que aparece ahí, ese color. Pinta de color rojo 2 filas en las que el patrón sea sumar 1. Ustedes escogen cuáles son las filas. Recuerden que las filas van de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Bien, no se les vaya a olvidar. Luego van a pintar con azul 3 columnas en las que el patrón sea restar 10. Bien, recuerden que las columnas van de arriba a abajo o de abajo a arriba. Y luego van a pintar con color verde 4 diagonales en las que el patrón sea sumar 11. Diagonales, cualquier orden de diagonal donde el patrón sea sumar 11. Sumar sería una serie con ascendente. Muy bien. Luego responden las preguntas que aparecen aquí. Escribe con una V si la afirmación es verdadera o una F si es falsa. Y van a justificar las que sean falsas. ¿Qué significa justificar las que sean falsas? Significa que ustedes van a explicar el por qué consideran que eso es falso. Luego van a completar en la siguiente página la tabla del 100 con las porciones que se desprendieron en cada caso. Simplemente tienen que completar. Recuerden tener siempre a la mano una tabla del 100, la tienen en su libro, en su texto de estudio, la tienen, así que pueden ocuparla para poder desarrollar estos ejercicios. Luego van a escribir el número que debe ir en el cuadradito rojo, según la tabla del 100 y la operación que te permitió encontrarlo. ¿Dónde van a escribir la operación que te permitió encontrarlo? Aquí. Así como hicimos hace 3 diapositivas aproximadamente, donde les explicaba que si la estrategia era sumar, restar, bien, algo muy similar van a hacer en estos 2 ejercicios del ítem número 9 para poder determinar cuál es el número que va en la casilla de todo. Y en esta parte de aquí deben completar con el patrón que siguen los números destacados en las partes de la tabla del 100 según el sentido de la flecha. Bien, completa con el patrón que siguen los números. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el patrón que sigue estos números? ¿Cuál es el patrón que sigue estos números? Según la flecha, observen la flecha, el sentido de la flecha parte desde donde no tiene la punta y termina obviamente donde tiene la punta. Entonces, aquí abajo van a escribir cuál es el patrón que sigue. Muy bien, ya prácticamente estamos finalizando en la página 48. Van a tener también una actividad para desarrollar con respecto a lo que son los patrones de forma gráfica. Es algo muy similar.
Muy bien, niños, ¿qué fue lo que